Durante la prehistoria, los antiguos pobladores pintaban las paredes en lo que hoy conocemos como pinturas rupestres. En ellas, los dibujos representaban actividades de su día a día. La primera civilización en existir fue la mesopotámica. Aquí se desarrolló por primera vez la escritura. Se hacían raspaduras sobre piedra o bien existía lo que se le llamaba la escritura cuneiforme. Esto es, se utilizaba un stylus para labrar caracteres en forma de cuña sobre tablillas de arcilla. También en Mesopotamia se ha encontrado lo que se cree podría ser la primera escritura de un código. Este fue el código de Hammurabi. Para alrededor del año 3000 a.C. se crea la biblioteca de Nínive, que fue la primera biblioteca del mundo y contó con más de 22.000 tablillas. En Egipto se usaban los jeroglíficos. Estos son eh, signos que representan sonidos. Se escribía sobre papiros, el cual era hecho con planta de papiro seca y se pegaba con savia. Para el año 1600, Egipto había desarrollado otras dos formas de escritura, y la hierática, que es una forma más simplificada del jeroglífico, y la demótica, la cual era todavía más simplificada. En la cultura china antigua se usaba un alfabeto mixto entre logográfico y silábico. Se desarrolló también el primer sistema primitivo, por así decirlo, de la imprenta. Se inventó el papel y se desarrolló para 1700 a.C. una escritura ideográfica. En Mesoamérica se usaba una combinación entre signos logogramáticos y silábicos. Se labraba en piedra o estuco o se pintaba en piel animal, resinas o otras fibras vegetales. En la cultura árabe, un evento importante fue que se escribió el Corán, y al estar escrito, esto facilitó su difusión. Durante la antigua Grecia y Roma, entre los años 2700 y 2500 a.C. aproximadamente, surgieron los pergaminos hechos con piel preparada. También se escribieron por primera vez los códex, que son como un antecedente a los libros, que son pues una recopilación pegada de hojas. En 1906, a.C., se elabora la piedra de Rosetta. Esta piedra contaba con un escrito que estaba pues, escrito en 3 lenguajes diferentes, y esto fue un descubrimiento muy importante después porque ayudó mucho a la traducción y al entender estos 3 idiomas. En la Edad Media, los monjes confeccionaban libros a mano. Durante este periodo la escritura más que nada era usada para textos religiosos. En el año 590 empezó la silografía, que es una técnica en la que se tallan pues figuras sobre la madera. A esta madera se le pasa luego una tinta y luego se pone papel sobre la madera, entonces ese pues patrón que se haya labrado se queda impregnado en el papel. El monje Guido de Arezzo fue el monje que elaboró el sistema de notación musical que se usa hoy en día, o sea, el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y se basó en las primeras letras del himno a San Juan Bautista de Pablo el Diácono. Esto fue un evento importante para la escritura porque pues se empezó a escribir las notas de forma representada simbólicamente. En el siglo XIII, los cuartos de scriptorium se popularizaron en bibliotecas y en domicilios. Estos eran cuartos en donde las personas contaban con un escritorio muy grande y podían escribir ahí. En 1446 se creó el hueco grabado y en 1950 surge la imprenta de Johannes Gutenberg. Esta imprenta fue muy novedosa y muy importante porque contaba con lo que se llamaba las letras movibles. Aquí podías tú quitar una letra o poner otra, y entonces las letras que pusieras les pasabas tinta y eso era lo que se iba a pasar al papel.
En el año 1609 aparecen las primeras gacetas periódicas. En 1796, Alois Senefelder descubre la litografía y en 1784 en Gran Bretaña se implementa el sistema de mail coach. Esto era como un servicio que los puestos de mensajería pagaban para que gente repartiera los correos. En 1815 se inventa la primera máquina de composición tipográfica y se inventan las letras tridimensionales. En 1824, Louis Braille desarrolla un sistema de escritura para gente ciega que pues es a base de combinaciones de puntos con relieve. En 1830, Alfred Bell y Samuel Morse inventan el código Morse con el telégrafo eléctrico. 10 años después se crea la primera pluma estilográfica. En 1843 aparecen el bolígrafo y el fax. En 1867 se crea la primera máquina de escribir, pero no se empezó a comercializar sino hasta un año después. En 1887 se crean las bases del lenguaje Esperanto. Este lenguaje se creó con la esperanza de ser un lenguaje universal. La cosa con este lenguaje era que buscaba ser el lenguaje más simple del mundo y combinaba aspectos que tuvieran en común muchos idiomas para que fuera fácil de entender. En 1938, Chester Carlson desarrolla el primer proceso de impresión en seco. En 1968, Noriko Umeda crea la primera máquina texto-habla. Estas máquinas tienen un programa en el que leen el texto y recrean el sonido que representan las letras, como si estuviera leyendo el texto. En 1969, Gary Starkweather, quien se puede ver en la imagen de abajo a la izquierda, inventa la impresora láser. En 1971 se manda el primer mensaje de email y también se escribe el primer ebook, que de hecho el primer ebook pues no fue un libro como tal, fue la Constitución de Estados Unidos y fue transcrita digitalmente. En 1984 se escribe The Policeman's Bird is Half Constructed, que es el primer libro escrito enteramente por una máquina, por una inteligencia artificial, y este libro pues era una recopilación de poesía y de prosa que la máquina había hecho. En 1987 se crea la estandarización Unicode, en la cual es como una tabla en la que se encuentran muchos caracteres del idioma latino y pues otras imágenes comunes, que es como una tabla que se creó para facilitar la escritura universal. Luego, en 1985 se crean las primeras fuentes tipográficas digitales y en 1989 Tim Berners-Lee, un inglés, crea la World Wide Web porque necesitaba una forma de mandar, bueno, una forma de comunicarse, más que nada, con personas que estaban en distintas partes del mundo para poder mandar esa información rápida y fácilmente. En los 90 hay mucho avance tecnológico sobre la comunicación y la escritura. Empiezan los mensajes de texto, el internet, los teléfonos celulares, los blogs o diarios en línea y las redes sociales. En 1998 se comercializa The Rocket, que es el primer ebook comercial. En 1999 Shigetaka Kurita crea los primeros 176 emojis. Kurita creó este sistema de dibujitos porque el lenguaje japonés es muy tardado de escribir. Entonces una compañía de comunicaciones le pidió que hiciera un sistema en el que se pudieran con pocos signos representar muchas ideas para agilizar la escritura. En ese mismo año también
se crea MS Messenger, que cambió la forma en la que la gente se comunicaba por internet. En el año 2000 surge el Wi-Fi y se crean los dispositivos con tinta electrónica. Estos son como una tablet, bueno, lo que hoy conocemos como tablets, y pues escribías en la pantalla como si estuvieras usando un lápiz, pero se hacía pues de forma digital. En 2001 se crea Wikipedia, que es un sitio donde se recopila mucha información como si fuera una biblioteca digital, lo cual cambió la forma en la que la gente compartía y consultaba información en internet, porque pues se hacía de forma masiva y como de forma comunitaria todos pueden compartir y publicar. Y en 2011 surgen los asistentes informáticos controlados por voz.